Buenas tardes, encantado de estar aquí en Casa América. Tengo que agradecerle a Carlos todo el trabajo y el esfuerzo que ha hecho para conseguirlo y, por supuesto, después a Ana Pellicer, la coordinación de la organización final del evento. Bueno, la Bienal de Arquitectura Latinoamericana que organizamos en Pamplona es la cuarta. Esta es la cuarta, es decir, la primera fue en 2009, 2011, 2013 y esta tocaba 2015. Han estado 12 grupos en Pamplona, aquí hoy están 3 de ellos, mañana hay 4 más que intervendrán en la Escuela de Arquitectura a las 12 de la mañana. Hay otros grupos que han ido a Barcelona porque hemos hecho este año un esfuerzo que nos ha ayudado, pues, en concreto Carlos Baztán, la escuela, porque la Bienal no terminará en Pamplona. No terminará en Pamplona, es decir, que estos grupos mostrarán su trabajo, un trabajo fresco, un trabajo animante, un trabajo optimista, de grandísima calidad, que lo vieran nuestros alumnos, nuestros profesores y se volvieran a sus respectivos países con un bagaje, eso sí, de ánimo y una cosa muy cierta, el conocimiento mutuo, porque al final esos días pasados en Pamplona van a ser muy útiles para ellos, conocer otros arquitectos jóvenes que pelean en la misma dirección, porque, como van a ver, es una arquitectura de la que tenemos mucho que aprender, no solo por calidad, que tiene mucha calidad, sino por la actitud. Eso lo decía el otro día a los alumnos de nuestra escuela, los que estaban, que en una situación como la actual de crisis en la que todo el mundo se queja y de que si hay trabajo y que si no hay trabajo, estos grupos de arquitectos de todos los países, desde México a Chile, porque allí es latinoamericana y ha habido representantes de toda Latinoamérica, aquí están de una esquinita, porque los 3 países tienen frontera común, Ecuador, Perú, Brasil, pero los chilenos, los argentinos, los mexicanos, los colombianos, hacen una arquitectura con pocos medios, con un personal a veces muy poco preparado, en unas situaciones muy difíciles, incluso políticas y sociales, y sin embargo, ya quisiéramos en España, hechas por arquitectos jóvenes, muchas de las obras que mostrarán ellos y que hemos visto en Pamplona. Entonces me da la impresión, yo tengo la ilusión de que la siguiente Bienal, la quinta, tenga todavía mucha más proyección en España, no solo tengamos la dicha de disfrutar de ella nosotros, incluso pues ya un poquito en Madrid, sino que incluso se prolongue un poco más y se extienda, porque hay muchas cosas de estas que son ejemplares y que en las escuelas de España harían mucho bien, mucho bien. Es nuestra ilusión, por eso empezamos, saber lo que pasa al otro lado, tenderles una mano y que nos la tiendan a nosotros, que se conozcan. Este año hemos tenido la dicha de que dos grupos del año anterior, de la Bienal anterior, se conocieron en la Bienal, han trabajado juntos desde entonces en cosas sueltas y han ganado ya concursos juntos. Esos concursos ganados son fruto de la Bienal, fruto de las sinergias que se crean. Estamos muy contentos. Además, de alguna manera, la Bienal casi se prolonga aquí todavía más porque ha tenido también la gentileza de acudir Alberto Campo, que cerró la Bienal en Pamplona. La conferencia de clausura de la Bienal de Arquitectura Latinoamericana el viernes pasado, a las 7 de la tarde, la pronunció Alberto. Parece que nos hemos trasladado a trocitos, cada uno por su lado, pero hemos vuelto a coincidir aquí, lo cual es una satisfacción. Y yo espero que ahora, pues también incluso después, cuando se lleven el libro que hemos entregado ahí, que hemos traído, que es el que recoge la exposición completa que está en Pamplona y que, Dios mediante, vendrá a los nuevos ministerios dentro de un mes. Cuando termine en Pamplona, es la intención nuestra y del Ministerio traerla a las arquerías y ahí se podrán ver los 170 paneles de la obra que han hecho ellos y la exposición de México, una monográfica sobre México que figura como acompañamiento en el libro. Es el librito blanco pequeñito, es una exposición sobre México que era el país invitado este año en la Bienal de Arquitectura Latinoamericana, exposición que está también en Pamplona. Pues nada más, le voy a dar la palabra a Enrique Encabo para que saque chispas de estos equipos, es decir, de Ecuador, de Brasil y de Perú, que tienen una obra, como van a ver, espléndida. Aunque el resto del tiempo voy a estar sentado, lógicamente, para poder establecer una conversación más o menos fluida, simplemente me levanto para anunciar un poco cuál va a ser la estructura de la mesa y presentarles a los distintos ponentes que van a intervenir. La idea básica van a ser 3 presentaciones iniciales de aproximadamente 15-20 minutos, que esperemos los equipos respeten, ya sea que estamos en una mesa de arquitectos, nunca se sabe. En cualquier caso, les indico un poco los distintos ponentes. En primer lugar va a estar Héctor Loli,
de Nomen Arquitectos, la oficina que está afincada en Lima, si no me equivoco. En segundo lugar va a intervenir Mateus Seco, de Bloco Arquitectos, la oficina que comparte con Daniel Mangabeira y Enrique Coutinho. En el caso de... Perdonad la indiscreción, pero en el caso de Nómena, se me ha olvidado citar a los demás miembros, que son Maurice Fleischmann, si no me equivoco, Diego Franco y Jorge Sánchez. Y, por último, Santiago Javier Espinosa, que comparte con Kenny Joel Espinosa, su hermano, si no me equivoco, la oficina ecuatoriana Espinosa Carvajal. En primer lugar, el orden de intervenciones, como os digo, va a ser desde mi izquierda a su derecha, y en primer lugar va a intervenir Héctor Lori. A ver, Nómena es en realidad una oficina de A4, como ya han presentado. Nosotros dedicamos nuestro tiempo en la enseñanza, haciendo proyectos, haciendo concursos públicos. Estamos haciendo también investigaciones y últimamente hemos empezado a desarrollar nuestros propios proyectos como iniciativa privada. Pensamos que el dibujo para nosotros es fundamental para explicar las ideas que buscamos. Lo vemos como una herramienta en realidad hemos hecho una organización de proyectos distinta. No lo vamos a hacer por proyectos, sino lo queremos hacer a través de 3 ideas que creemos que es fundamental en el trabajo que hacemos. Porque en realidad nos interesa cómo estas ideas pueden relacionarse y cómo esta relación empieza a generar un nuevo diálogo entre nuestro trabajo y cómo nosotros estamos en la búsqueda de estas organizaciones proyectuales. Pensamos que las ideas no son nuestras, las ideas existen hace años en realidad, y nuestro trabajo en realidad está más en transformar estas ideas preexistentes, ¿no? Entonces siempre presentamos cualquier cosa que hacemos, presentamos un trabajo que hemos hecho hace, digamos, 2010, es un libro. Nosotros pensamos que es nuestra primera obra construida, a pesar de que no es un edificio, pero es bien importante hablar de este primer proyecto porque nos ayuda a entender que la oficina funciona como una base a raíz de este proyecto. Este proyecto, digamos, caídos los grandes maestros de la arquitectura en nuestro país y durante nuestra formación, nosotros empezamos a tener estos diálogos con arquitectos, con los mejores arquitectos en realidad de Perú, y empezamos a esbozar un sistema buscando este espacio de discusión que no había en Lima, ¿no? Entonces, no había este espacio, entonces dijimos, ok, hagamos que este proyecto nos llene una base y que genere una plataforma en común, ¿no? Entonces, en realidad lo que se hace es, se hacen una serie de entrevistas, estas entrevistas se descomponen por temas, borrando un poco la idea del arquitecto como figura a analizar, y nos quedamos con estas ideas y recompusimos un diálogo ficticio que no existía en la realidad, organizado por temas y no tanto por arquitectos. Acá, este es el... Bueno, no sé, ahí abajo a la mano izquierda está la organización, digamos, de los temas, ¿no? Entonces, esto en realidad es el primer ejercicio que nos ayuda a fabricar estas búsquedas inconscientes en ese momento, ¿no? Esto es un panorama que es el panorama en el que nosotros nos situamos y entendemos que la arquitectura es una cuestión de continuar las ideas, de poner un pensamiento sobre otro, de trabajar el mismo proyecto construyendo nuestro propio futuro, ¿no? Entonces nos interesa esa idea, ¿no? Digamos, no partir de cero siempre, ¿no? Entonces el primer concepto es, digamos, es una idea que parte del contrapunto de la digamos, de la materia, ¿no? Que es el vacío. Y nos interesa esto porque el espacio que estaba definido formalmente a través de superficies, pero indeterminado a través de función, que es estos patios vacíos, llámalo como sea,
nos interesaba porque era ese además de la arquitectura, ¿no? Donde termina la arquitectura como obra construida y empieza a ver estos vacíos, ¿no? Entonces, este primer proyecto es en realidad una capilla que es un espacio vertical y bastante definido. Entonces, la capilla funciona en base a dos patios. Un patio que es el volumen que está a la mano izquierda, que es el espacio religioso o el espacio dedicado al culto. Y hacia la mano derecha está el otro cuadrado, que es el cuadrado abierto, ¿no? Entonces aparece este lugar que es un vacío y que genera el espacio preciso para hacer una pausa y una pequeña reflexión. Este vacío no solamente sirve para digamos, generar esta pausa previa, sino nos empieza a ser un elemento organizador de una vivienda, ¿no? Un espacio central y que genera tensión entre las piezas, ¿no? Ahí está. Esta misma idea de vacío la hemos trabajado en una escala bastante más colectiva, no pública específicamente, pero colectiva. Entonces nos interesaba trabajar esta idea de vacío porque finalmente permite transformar un espacio que normalmente tiene una actividad específica, que es en los patios de un colegio, funcionan, digamos, las canchas deportivas como un espacio definido funcionalmente. Entonces se colocó un sistema de vegetación para, de alguna manera, liberarlo de esta función, de esta carga programática, ¿no? Entonces aparecen los espacios no previstos. En una escala bastante más pública, el edificio abre, este es un archivo, el Archivo General de la Nación, que es un concurso que no ganamos, pero nos permitía seguir explorando la idea del patio a una escala mucho más urbana y abriendo la manzana y haciéndola cada vez más permeable, ¿no? En este otro proyecto el vacío ya no es central, es un vacío que está diluido entre las piezas, que en realidad ya no es la arquitectura que envuelve al vacío, sino es el vacío que envuelve la arquitectura. Entonces se hace como un sistema inverso. Y este es otro proyecto que es un edificio bastante más urbano, en el que estamos, ahorita está en obra esto, por eso lo hemos puesto en gris. Pero en realidad lo interesante es que este vacío ya deja de ser una cosa horizontal, un lugar abierto, un lugar en el que el cielo toca el piso. En este lugar se convierte en realidad en un espacio interior, un vacío vertical, pero que esa verticalidad nos permite revelar el edificio en sí, ¿no? La otra idea es el límite, como esta membrana física que se diluye y que está entre adentro y afuera, ¿no? Entonces, en este primer proyecto, que de hecho fue el primer proyecto construido que hicimos de la oficina, trabajamos esta idea de que simplemente un techo define qué es lo que está adentro y qué es lo que está afuera, y cómo el elemento, digamos que material, empieza a llevar de afuera para adentro y de adentro para afuera, ¿no? Y empieza a romper esos límites. Igual en este proyecto, que es un homenaje al arquitecto, de hecho nosotros utilizamos bastante la referencia de los precedentes, ¿no? Tratando de encontrar vínculos entre lo que ya existe y lo nuevo. Entonces, en realidad, en este proyecto, con el simple desplazamiento de las dos superficies, nos permite como que cuestionar cuál es el borde real, si es acaso la viga de borde o el techo, la viga del proyecto, ¿no? Regreso a la capilla de nuevo, que se trabajan los límites de una manera bastante más especulativa o poética, no lo sé, buscando que el límite, digamos que los muros y el límite cambie y genere el recorrido, ¿no? El agua funciona como un elemento también límite, bastante más físico,
y en cambio la altura de los muros empieza a permitir que la naturaleza entre al espacio y que el espacio interior del patio se vaya para afuera. En esta vivienda que está en el norte peruano, en el desierto en realidad, en una zona bastante calurosa, lo importante era cómo la arquitectura está atomizada, fraccionada, digamos, en piezas, y cómo el podio permite, el podio que es donde digamos, que resuelve la pendiente, ¿no? Permite como que reorganizar este límite entre la casa y el paisaje. El límite urbano nos permite trabajar estas relaciones que hay entre la calle y cómo un edificio toca el suelo, ¿no? Entonces, estas preocupaciones de límites empiezan a trabajar con edificios públicos, a permitir, generando una transición y simplemente digamos, con capas distintas, se empieza a dilatar un poco la calle, ¿no? Igual hay este trabajo, digamos, esta preocupación por no hacer coincidir algunas cosas. De hecho, el límite superior que marca, digamos, con el programa que está suspendido, que es está, digamos, los dormitorios en el segundo nivel, entonces se definen estas líneas, pero la parte baja es casi como efímera, ¿no? No hay esta búsqueda de que la materialidad del piso sea la misma adentro y afuera, ¿no? Tratando de borrar un poco los límites, ¿no? Y el concepto final es hemos estado como que conversando acerca de si lo llamamos así o no, pero es racionalidad. ¿Qué es lo que sucede? Es una relación medio ambigua entre la función, entre esta lógica sobre las cosas. Es tratar de que la arquitectura no sea, que no haga acrobacias. Una arquitectura que sea una respuesta o que su expresión tenga que ver con una respuesta directa de la función. Y cómo esta arquitectura, a través de una estructura mental, nos permite alejarnos de la idea de estructura como cuestión constructiva y empieza a formar esta idea de que es una lógica mental en realidad, de cómo pensar el programa, de simplemente razonar acerca del programa, el proyecto es lo que tiene que ser, ¿no? Entonces, en este proyecto, que es un concurso también urbano, había que hacer un hotel, un hall, oficinas y comercio. Entonces se establece este sistema genérico y estéril y nos permite generar particularidad y genérico a la vez, ¿no? Es una grilla estructural que pensamos que no tiene fachada, ¿no? En este proyecto lo que se hizo fue llevar los dormitorios, colocarlos en el segundo nivel, poner toda la obra más pesada de dormitorios, más cargada funcionalmente, para liberar este primer nivel, ¿no? Y sucede que la vida en esta casa, la vida social es bastante importante. Esta es una casa que está en los suburbios de Lima, y nuestros clientes en realidad iban a estar todo el día en la casa, ¿no? Entonces, esta importancia de prevalecer la vida social sobre la vida nocturna o la vida más privada, nos permite simplemente invertir el sistema y generar transparencia hacia abajo. En este otro proyecto el sistema en verdad está invertido, es al revés. Acá la gente quiere dormir de día. Esto es un condominio al sur de Lima, que es un condominio donde la gente sale en la noche, toda la noche, y al día siguiente duermen casi todo el día. Entonces se funciona al revés en realidad. Entonces se hace sólido abajo, donde están los dormitorios, y bastante más flexible en la parte social para recibir las reuniones. Este, que es el proyecto que les mostré hace un rato, que está en el desierto norteño de Perú, explora el programa de una manera
bastante más atomizada, separando las piezas de la vida. El living está acá, el dormitorio principal, los dormitorios secundarios, el volumen de servicio. Entonces, cómo la arquitectura, simplemente por ponerle nombres a las piezas, se recompone esta estructura mental, ¿no? Siempre, o tratando, digamos, de ser lo más estéril y artificial posible, ¿no? En el caso de este proyecto del archivo, había que resolver dos partes importantes del programa. Una parte que era la torre, que iba a recibir toda la parte de los repositorios, digamos, donde están todos los archivos, todo el acervo documental, y el zócalo, que es una arquitectura bastante más genérica, es donde están las oficinas, donde están los auditorios, las salas de atención, en fin, toda la parte que tiene que ver con la ciudad. Entonces, nos interesaba de cómo la arquitectura, simplemente con una decisión racional acerca del programa, nos permitía establecer dos lógicas muy distintas. Una, la torre de carácter bastante más urbano, y una más barrial con el zócalo, ¿no? En el colegio tenemos en realidad dos sistemas igual. Toda la parte de abajo son las salas, y las salas de danza, las salas de música, en fin. Y arriba están las aulas más específicas. Entonces, esta libertad que hay en el primer nivel nos permite generar generar estos vacíos para expandir un poco el patio. Y finalmente, esta base, esta es la capilla, y esa doble lectura que hay entre el elemento vertical, que es el elemento que está en contacto con lo divino o con lo sagrado, y este muro que está compuesto de superficies, en realidad, que simplemente acompañan el recorrido, son como que dos lecturas bastante claras, ¿no? Para terminar, esto lo voy a leer para no olvidarme. Nosotros encontramos valor en nombrar nuestras búsquedas e intenciones, estableciendo vínculos, buscando ser conscientes de lo que hacemos y generando una dialéctica propia en nuestros proyectos. Creemos que las ideas con las que trabajamos son herramientas universales, independientemente de la escala, función, lugar o tiempo, poniendo idea sobre otra, construyendo con el pensamiento. Nos gusta pensar que venimos haciendo el mismo proyecto siempre, empezando un proyecto nuevo con el anterior, repetidas veces. Buscamos hacer una arquitectura consciente de su pasado, pero liberada de su futuro. Eso es, me he pasado un minuto, disculpe. Me gustaría decir gracias a Juan Manuel por toda la Bienal. Ha sido increíble, para nosotros una experiencia inolvidable. Y a todos que trabajan contigo, Rubén, Enrique por hacer la moderación hoy, Alberto, que aún está aquí nos prestigiar, y a Daniel, mi socio, que está ahí y va a participar con preguntas también, ¿no? Al final. Sí, sí. Bueno, somos un estudio de Brasil. Somos 3 socios, yo, Daniel y Enrique. Y trabajamos básicamente en la ciudad de Brasilia. Estudiamos ahí, hicimos nuestra escuela ahí y después salimos de Brasilia para estudiar afuera. Estudiamos en Londres en distintas épocas, pero la ciudad de Brasilia es nuestra inspiración y nuestro campo de trabajo. Aunque todos los proyectos que les he seleccionado hoy están afuera del área preservada de Brasil. Entonces, la propuesta de la presentación hoy es pasar varias imágenes de específicamente 4 proyectos solamente. Y adentro de esas imágenes hablar un poco de nuestro proceso. Bueno, lo que nos preocupa siempre al empezar un proyecto es estudiar su contexto y sus límites urbanos y privados y diferencias entre público y privado. En la Casa Biliari, que es el primer proyecto, que se queda en un condominio cerrado a las cercanías de Brasilia, más o menos media hora del centro, no había casi vida urbana alrededor. Entonces, la primera pregunta que nos hicimos era
qué relación queríamos que la casa tuviera con el contexto. La idea fue entonces, conversando con los clientes, a que la casa no tuviera ninguna relación directa con la calle, sino que indirecta y que sus límites en la verdad no fueran tan definidos. Entonces nosotros cedimos parte de la parte privada de la casa, del terreno, para el público. Entonces la relación que creamos entre la casa y la calle adelante se da a través de los volúmenes y no a través de aperturas directas. Todas las aperturas son siempre directas y siempre en diagonal a medida que se acerca de la casa y la casa también ha creado un artefacto que es esta parte de doble altura, que no es un piso, sino que es solamente una forma de tener el sol de la tarde en una parte de la casa y emoldurar un árbol existente al fondo del terreno. Entonces, lo que queríamos era que la casa tuviera una relación más abstracta con la calle adelante a través de espacios pequeños que se abren gradualmente hacia el interior, que este centro social de la casa como traduce toda la intención. Entonces tienes una abertura más abstracta para el sol poniente, que es esta de ahí, que no se ve muy bien qué pasa, solo en moldura al cielo, y la otra apertura es más directa, entonces se relaciona de forma más directa con la parte de atrás de la casa, que es una reserva natural de árboles, que al futuro será abierta y conectada con la casa. Entonces, la casa es totalmente cerrada para adelante y totalmente abierta para atrás. Pues tenemos un terreno muy grande en este caso, son 2.500 metros de terreno. Tuvimos, la casa es un piso solamente, y las divisiones entre las áreas de la casa, área social, área íntima y área de servicios, es siempre hecha por luz. Casi no tenemos puerta en la casa, entonces tenemos varios jardines que son huecos que traen luz natural para dentro de la casa, como este. Es un jardín más comprimido que define la parte íntima de la casa, los corredores, los pasillos. Y un jardín un poco más grande, que ese es el jardín, el pasillo de las habitaciones. Y un otro jardín que divide la casa, la parte social de la casa y la parte de servicios de la casa. Es importante decir que también cuando pensamos en límites, cómo son los límites privados y públicos que definen la casa, también pensamos en los límites financieros. Nosotros trabajamos con muy poco dinero para construir esas casas, ¿no? La mano de obra no es muy preparada. Esa casa, por ejemplo, ha costado 500 euros el metro cuadrado para construirla. Entonces son acabamientos muy simples. Ese edificio es un segundo proyecto, es un proyecto más grande, tal vez el más grande que hemos hecho hasta hoy. Queda un poquito fuera de Brasilia, adelante de una carretera, frente a una carretera que conecta Brasilia a una ciudad satélite más grande, que se llama Taguatinga. Es una carretera con mucho tráfico, con mucho sonido, ruido y mucho sol también, viniendo de esta parte oeste. Entonces lo que teníamos que hacer era crear una forma de proteger el edificio del sol, del sonido, de una forma barata y en sus partes más sensibles, que son las partes de oficinas, y también preservar parte del terreno para que pudiéramos construir un edificio en el futuro, que fue un pedido de un cliente, ¿no? del cliente. Entonces, encima de ese piso, el piso de planta baja, son pisos más transparentes que tienen un uso más público y no necesitan tanto de protección. Y los tres pisos, primer, segundo y tercer piso, son los pisos de las oficinas. Entonces, para él, creamos un artefacto que calculamos el sol, hicimos con ladrillo y revoco, cajas que pudieran reflejar el sol adentro del edificio sin dejar que el sol entre directamente al edificio. Entonces son cajas que sirven de servicios y depósitos también, y al mismo tiempo dan el carácter del edificio. Entonces la forma surgió de los estudios del sol. Entonces la idea es que la luz nunca entre directamente a esta fachada. Al final lo que eso permitió es que el edificio tenga ventilación natural la mayor parte del tiempo, y también tuvimos un precio muy barato. Es un artefacto que costa barato para hacerlo. Entonces, para que tengan una idea, ese edificio ha costado más o menos 400 euros el metro cuadrado, que era también un límite que teníamos de costes. Entonces, intentamos sacar el máximo de lo que tenemos de los límites de mano de obra y costos que tenemos. Esta parte, aparte del sur, era una parte que queríamos más transparente por el sol permitía, y creamos una plaza que al futuro, la idea, uno de los desafíos del edificio era crear una plaza que pudiera conectar al futuro edificio, para al mismo tiempo pudiera funcionar como una plaza isolada
En el caso del edificio del futuro nunca se ha construido, estábamos seguros se iba a ser construido. Entonces el edificio todo fue tratado como una composición abierta a la que se puede conectar algo nuevo o al mismo tiempo se puede quedar como está. Esas son las ventanas que en el futuro pueden servir como conectores con el edificio nuevo y que actualmente sirven como puntos para mirar al área industrial alrededor. Esa es la parte de la planta baja con la conexión con la plaza. Esta parte del medio del edificio es el único lugar donde se puede ver todas las plantas y los pisos juntos. Queríamos cerrar un poco a medida que se mira al naciente aquí, entonces queríamos cerrar un poco esta parte y también crear este espacio más comprimido, que es como el centro nevrálgico de toda la composición que puede acontecer. Por la noche las ventanas tienen otra connotación y sirven como una señal del edificio para quien maneja por la carretera. Este proyecto es una casa también, es que es un área muy distante del centro de Brasilia, en la orilla de la parte urbanizada. Entonces es una parte que tiene mucha vegetación natural todavía, vegetación original. Y el terreno tenía una pendiente muy grande, un terraplén existente que lo ampliamos para que la casa quedara como para que los vecinos no la vieran. Entonces utilizamos el terraplén existente y lo ampliamos para poner la casa 3 metros debajo de la calle. La idea, principalmente en este caso, era preservar la naturaleza alrededor. Entonces la casa funciona como un emolduramiento del paisaje. No queríamos que la casa pareciera mucho. Entonces la idea fue valorizar a la naturaleza sin que la casa bloqueara las vistas de los vecinos para la vegetación. Nuestra idea fue entonces sacar el partido de ese terraplén y poner la casa toda en un solo piso a 3 metros abajo de la calle de acceso. La casa toda está orientada hacia norte y sur, las dos fachadas principales, y las fachadas como el este y oeste son como medianeras cerradas para el sol. Esa es la vista de quien está en el condominio ya, adentro del condominio. Entonces una idea fue preservar el horizonte, que para nosotros en Brasil es muy importante. La línea del horizonte es vista en todas las partes de la ciudad. Nuestra idea fue que la casa estuviera siempre abajo de la línea del horizonte y a la medida que se aproxima de la casa, se acerca de la casa, ella se revela sus entradas, sus volúmenes y sus posibilidades de percurso. Esa parte de aquí es un acceso directo de la calle a la parte de la vegetación de abajo. Creamos un jardín en el techo de la casa, que es como el terreno en pendiente, es un terreno muy de relieve, es muy acentuado. Queríamos crear como una parte, recuperar el terreno que no teníamos, lo pusimos encima de la casa. Entonces, para eso funciona como una extensión del paisaje, conectando aún más el verde del alrededor de la casa a la composición que hicimos. Entonces, la casa no tiene una puerta principal de entrada, sino que varias posibilidades de entrada. Teníamos la idea de conectar también los pisos entre ellos. Entonces, todos los pisos son casi el mismo color, sino que tienen pequeñas diferencias en la madera de afuera, la madera que es todo el piso de adentro de la casa y la cerámica que utilizamos afuera. Esa es la vista de la baranda para el otro lado. Aquí en este caso queríamos traer la luz del sur para acá, entonces esta pérgola funciona como un reflector de luz natural, para que esa parte tuviera luz natural siempre. Esa es la fachada sur. O sea, en Brasil nunca toma sol. El acceso para el jardín, como lo pensamos como una extensión del área externa, el jardín no tiene que ver con la parte interna de la ciudad, sino que es conectado a la parte externa totalmente. No hay cómo accesarlo por dentro. Entonces el jardín se da por encima de la casa. Y estos artefactos que creamos son cajas que tienen múltiples funciones. Traen la luz para dentro de los baños. Son muy simples de hacer, son con cerraría, piedra, vidrio. Son conectados al hormigón de la construcción original. Y traen luz y ventilación a los baños, el interior.
y al mismo tiempo sirven como mesas o muebles para uso de la terraza. La conexión, el eje de circulación principal es el eje que va de este a oeste, el único eje que tiene apertura para los dos lados. Las habitaciones están abiertas, sea para la vista de allá o la vista de acá en la casa de la sala. Toda la ventilación de la casa es una ventilación natural, porque nos permite el tamaño del terreno también. Y todo el cerramiento atrás del vidrio se da solamente por tejido. El facto de ponernos la casa 3 metros abajo de la calle nos trae privacidad al mismo tiempo que nos crea, no nos bloquea el paisaje. Entonces la vista de las habitaciones siempre está abierta para el verde. Utilizamos la misma madera para hacer parte de los muebles de la casa también, para las paredes también. Eso queríamos, es el terraplén existente, queríamos que la casa hiciera como fuera clavada a este terraplén, entonces lo dejamos básicamente como estaba. Y en esta parte de ahí, el piso interno se transforma en una madera para uso externo, de forma que tenemos madera en toda la parte del pasillo externo y barandas y salas también. Esas cajas de múltiples funciones, además de funcionar como iluminación natural y ventilación durante el día y mesas o muebles, también durante la noche funcionan como señales de la casa para los vecinos. Entonces, la idea era que durante la noche esas cajas de vidrio funcionaran como cajas de luz. El último proyecto es un proyecto que no tiene clientes, sino que somos nosotros el cliente. Hicimos una instalación para la Bienal de São Paulo que fue seleccionada y la construimos nosotros. Fuimos por patrocinio y todo, y trataba de límites. Entonces, lo que hicimos fue tomar la planta baja de la casa Miliare, fue el primer proyecto que presenté hoy. Hicimos una instalación que en la verdad es una maqueta 1 para 1 de la casa, pero en realidad como las paredes tienen solamente 45 centímetros de alto, se transforma en un mueble público, una silla pública, como una plaza pública. Entonces, lo que quisimos hacer fue transformar el espacio que normalmente es el más privado posible, que es una casa unifamiliar, en un espacio público, solamente bajando el tamaño de las paredes. Entonces, reflexión que bajando el tamaño de las paredes puedes cambiar totalmente los límites de los espacios. Al mismo tiempo, para visitar la casa construida, pusimos estos QR codes por la instalación para que algunos curiosos o no tan curiosos, que no entendieran muy bien lo que pasaba, pudieran sacar fotos y saber cómo la casa real está construida en la misma posición para el sol y las fotos fueron tomadas en la misma posición donde están los QR codes. Esta instalación fue hecha con los mismos materiales que usamos para hacer el cimbramiento en las construcciones en Brasil, concreto, la estructura de concreto, y lo hicimos en el medio de la ciudad de São Paulo, una de las partes que tiene más densidad de São Paulo, que es una parte muy diferente del paisaje que nosotros trabajamos en Brasil. Entonces, creemos que fue un trasplante, una idea de tener una situación totalmente diferente y solamente por bajar las paredes creamos una situación urbana totalmente diferente también. Esa parte aquí es la instalación adentro a la parte cubierta del edificio existente. Bueno, gracias. Bueno, agradecer mucho a Casa de Madrid, a España, a América, Casa de América, perdón, a José Manuel, a los organizadores por tenernos acá. Bueno, la oficina Espinosa Carvajal se encuentra en la ciudad de Loja, Ecuador, al sur del Ecuador, a 650 kilómetros de lo que es Quito. Y lo que estamos trabajando con oficina es un trabajo colaborativo en grupo, una oficina horizontal, en la que estamos inmersos en asuntos que es la gestión, la academia, la construcción, la ingeniería, la arquitectura, en un tiempo y con varias actividades. Como estas actividades ya no son solo un supuesto, sino son un sistema organizacional, un sistema complejo que nos ayuda a desarrollar y organizar el pensamiento, ¿no? Este pensamiento a la vez tiene un proceso evolutivo. Este proceso evolutivo cada vez se va cargando de toda esta
estas experiencias, errores, aciertos. Nuestras referencias, Jesús Soto, la arquitectura moderna del Ecuador, Milton Barragán. Esta es nuestra localización y esta localización en donde nos encontramos es en una zona andina, y esta zona andina hay que entenderla. Estos pisos climáticos, los pisos climáticos de clima cálido, clima templado, clima frío, y cómo esto también es parte de lo que hacemos y es una condicionante. Y entender que esta geografía tiene unos paisajes bastante potentes, que su sociedad también es diversa, es distinta, y que todos estos esquemas están teniendo una actuación en el tiempo y en el lugar. Es así que el diseño que se quiere ya no es un objeto, una forma, una figura, es entender un pensamiento y cómo ese pensamiento va evolucionando. Por lo tanto, para poder argumentar y entender cómo se resuelven estos procesos es desde el método. Entonces, cómo este método se incorpora al sistema y cómo con la participación del cliente o del usuario comenzamos a hacer estos esquemas, ¿no?, metodológicos para poder implantar en donde el usuario y cómo también el usuario va valorando ese espacio, ¿no? Esta es una idea de justo estos movimientos de participación, cómo el usuario interactúa con el diseño. Es así que nace el proyecto, que se desarrolla el proyecto público de 20 judicaturas, 20 edificios judiciales. ¿Cómo hacerlo en 21 días? Todo un reto. La referencia a Solewit, y todo es un sistema complejo, programático, que se va enlazando. Solewit más el tema de entender el edificio público con una circulación pública, semipública y lo que es privado. Entonces, como esta programación cada vez se va adaptando, se va complementando, más el detalle constructivo, cómo se va a solucionar el detalle constructivo, más el sistema de estructura, y el sistema de cobertura y adaptación al medio comienza a incorporarse dependiendo del lugar en que se encuentra, si es costa, sierra o oriente, ¿sí? Entonces, si es costa es más cálido, si es sierra es frío, si es oriente es húmedo cálido, y en esta matriz se ordena todas las ciudades en las que se va a actuar, y cómo ya esta matriz incorpora la implantación, la planta, la fachada. Esta matriz nos sirvió tanto para ordenar, para que las personas del estudio, como 40 personas, entiendan qué es lo que estamos haciendo y podamos ser eficientes, y a la vez cómo entregar este material al ingeniero eléctrico, sanitario, estructural, y que todos tengamos una misma lectura. Este fue el proyecto. El proyecto es un proyecto que se adapta a las zonas y que va variando, ¿no? Entonces, se fue desarrollando en este sistema, pero hubo complejidad de entenderlo y justo el director del proyecto dijo: esto no me gusta, así como muy fuera de sí, decir no me gusta, creo que no estaría bien. Esto es lo que sería el sistema de organización espacial, lo que es la planimetría y cómo se iba resolviendo, y cómo ya este esquema de entender una economía en la que se quiere incorporar edificios de calidad para los usuarios y también para las personas que van a ocupar el espacio, tuvo que variarse. Entonces, de este hecho que no me gusta, el sistema nos permitía obtener 20 variables, y estas fueron las variables. Entonces, damos respuesta, no nos quedamos y no somos rígidos, sino cómo la flexibilidad permite, pero entendiendo el sistema. Y ahora se están construyendo, y esto es lo que obtenemos. Loja, esto es Loja. Loja es una ciudad que tiene una impronta porque se encuentra con dos ríos, el Zamora y el Malacatos. Y aquí es donde se desarrollan los proyectos Aspasia, que se encuentra al sur de la ciudad. Es un proyecto que se resuelve en un lote, lo veremos aquí en esta presentación. Sí, algo salió mal, pero bueno, es un proyecto que se resuelve
en un terreno con una topografía con un 35% de pendiente. Entonces, el proyecto, ¿qué tenía que resolver? Tenía que resolver cómo se estaban desarrollando los proyectos inmobiliarios en la ciudad. Entonces, cómo poder también ser eficientes con la construcción y cómo también sus sistemas tenían que ser adaptables a esa ubicación, al lugar. Entonces, fue desarrollar mediante límites. Estos límites eran a la vez el cerramiento de las viviendas y cómo el desarrollo interno iba desarrollando con medidas mínimas, ¿no? Entonces, cómo el proyecto también se enfrentaba al norte y al sur y cómo se incorpora esta idea de ver el paisaje. Este paisaje, esta geografía, y cómo también, más de ver el paisaje, se mira la arquitectura. Esta arquitectura, como lo ven aquí, que tiene estos argumentos, ¿no? que separa, que no hace perder este contacto entre vecino y vecino, que hasta los vecinos pueden salir a la terraza, que es de mantenimiento, pero en un momento pueden encontrarse en la terraza y seguir compartiendo como vecinos. Entonces, estos eran los argumentos de entender cómo el proyecto tenía que irse construyendo mediante las medianeras y los límites que al norte y al sur eran transparentes. Este proyecto que a la vez le da un aire distinto a la ciudad. El proyecto Edificio 0398, ubicado a 400 metros del casco histórico de la ciudad, es un edificio que piensa ya en la densificación. ¿Cómo podemos densificar en este lugar? Entonces, una implantación en L, pero aquí es incorporar la investigación de dónde, cómo y con qué sistema se resuelve la arquitectura. Sistemáticamente, entendiendo esto, se puede entender que la arquitectura es para la ciudad, para el ser humano, y que la arquitectura es potente con la construcción del detalle. Cómo esta esquina construye una materialidad, otra materialidad, cómo esta banda ancla a todos los sistemas, cómo se muestra el sistema de cobertura. Entonces, es como esta idea de la diversidad, ¿no? Cómo estos sistemas se incorporan y son todo en uno. Voy a ir un poco más rápido, lo que es la planimetría, el recorrido es importante. También es importante identificar cómo este proyecto, que somos, además de esta geografía de los pisos climáticos, nos encontramos en una zona sísmica. Entonces, si construimos en un modelo en L, la penalidad es mayor. Entonces, decidimos incorporar una estructura regular en este sentido y otra de este a oeste, más la grada que es la junta, ¿no? La junta constructiva. Esa idea de pensar en el sonido. En el sonido, ¿por qué? Porque mientras se va subiendo o se va pisando esa madera, va teniendo esa cualidad, ¿no? De espacio. Entonces, el edificio se resuelve con los sistemas, con el sistema de estructura en hormigón armado, luego con un sistema de banda metálica que sirve para anclar el sistema de cobertura y el sistema de adaptación al medio, que son materiales de la zona, que es una chonta, una madera especial del oriente que no se deteriora y que tiene la resistencia adecuada. El núcleo del sistema de circulaciones, que es a la vez de estructura, y cómo todos estos componentes se unen, ¿no? Bueno, también algo importante, cómo se optimiza y se es eficiente en la construcción, es con esta idea de ir construyendo de manera circular, ¿no? Como un punto fijo. El encofrado que se utilizaba para la torre B, a la semana siguiente se utilizaba para la torre A. Entonces, cómo se iba reutilizando y optimizando los recursos en ese sentido. Entonces, este edificio se construyó con 6 personas. Y ahí lo tiene. Un edificio que con su sistema de cobertura es claro, y cómo un sistema de cobertura y adaptación al medio podría ser o el sistema de ladrillo, de mampostería en ladrillo, o un sistema de metal, o el sistema que ustedes lo van a ver, que es un prefabricado que lo estaban realizando en la ciudad de Loja, que se llama Hormipol, unas placas de microcemento de hormigón de 2 centímetros más un poliestileno en el centro y 2 centímetros más. Pero, ¿cómo hacerlo más eficiente? ¿Cómo esta idea, esta acción, este sistema
tiene que seguir esta misma idea de irse hilando, ¿no? Entonces, en vez de nosotros colocar un acabado, el mismo panel tenía que ser el acabado, ¿sí? Es como una piedra gigante que se iba incorporando y que a la vez iba siendo eficiente. Entonces, entender también cómo este sistema se va acoplando y se va construyendo con las personas, ¿no? Y lo importante es que el valor de todo el proyecto es la optimización, ¿no? Entender cómo se organiza a las personas y para no explotarlas, ¿no? Sino sacarles el jugo, pero con esta organización. Aquí entender el sistema que tiene que ser trabado para no tener complicaciones, ¿no? El fabricante nos decía instalen uno sobre otro, pero se tuvo una complicación técnica y gracias al departamento de ingeniería se pudo resolver y se le hizo esa observación al fabricante que nos agradeció mucho. Entonces el proyecto se iba construyendo, íbamos ya montando el sistema de cobertura que hacía los límites que ocupaba el sistema húmedo, cómo reutilizábamos los retazos también que nos salían del piso del porche, del sistema de circulaciones o de las puertas. Aquí tenemos el sistema de adaptación al medio, que es la chonta más el ángulo, y luego cómo se lo fue. Estas ya son las imágenes del proyecto y cómo esta idea de entender el proyecto, cómo se va cosiendo, ¿no? Cómo uno puede mirarlo al proyecto y entiende la construcción desde la arquitectura, desde el detalle, y cómo esto es importante para el desarrollo de las personas que lo habitan, ¿no? Cómo este espacio es tan versátil y adaptable que en un momento es oficina, en otro momento es un departamento para 2 personas. Estas mismas personas ya lo han modificado 3 veces porque tuvieron ya un niño, incorporaron un habitáculo y reciclaron todo el material que tenían sobre cama para hacer el mobiliario. Y luego cómo este departamento puede convertirse en ese hábitat propio y a la vez ser un departamento tipo, ¿no? Porque dentro de esto la adaptabilidad de las personas. Y cómo aquí los muebles ya están terminados y esta idea de vivir en un espacio común, cómo densificar dentro del mismo departamento, lo que se pierde en parte baja se puede ocupar para juegos en la parte superior, y cómo el departamento vive sus fiestas y las personas que lo habitan lo hacen, los niños lo juegan, lo ocupan sin ningún prejuicio, y cómo una obra arquitectónica puede causar un impacto. Como última obra es un proyecto realizado para Fundación CISOL, una fundación suiza americana, lojana, ¿no? Entonces, les quiero dejar con el video. Bueno, este proyecto es un trabajo colectivo en grupo hecho por la fundación y el estudio y también la incorporación del arte con Boris Salinas. Esta fundación ayuda a todos los niños de escasos recursos y que tienen problemas intrafamiliares. También algunos trabajan como niños de la calle, y justo el artista que se muestra aquí, que está pintando el muro, es Boris Salinas, un artista que salió de esta misma fundación y que ahora tiene una representatividad adecuada en la ciudad y a nivel de Ecuador.
Entonces el proyecto empieza a construirse y este muro donde ahora se está actuando era un muro que estaba listo para ser revestido, ¿no? Un muro en el que se iba a gastar todo el dinero en vez de ocupar esta idea para juegos. En esta escuela, en ese espacio que les indicaba, en este callejón, no existían juegos, ¿no? Netamente eran unas armaduras recicladas que las ubicaban, pero que no, igual los niños no lo ocupaban. Entonces, en base a un elemento colaborativo se pudo desarrollar este proyecto que tiene una actividad en planta baja y una actividad en planta superior, y cómo se logra un circuito de juego y también incorporando esta idea del juego del trompo, de la canica, de la rayuela y este elemento, ¿no? Entonces, cómo una idea también nos puede generar una satisfacción al final. Este proyecto también, para comentarles, lo hicimos en 4 días, justamente estábamos nosotros viajando, pero era cómo encontrar el sistema y la estrategia para poderlo elaborar. ¿Es un espacio de juegos en un antiguo callejón? Sí. Y como conclusión, la esencia del taller está en el oficio. Muchas gracias. Quizá podríamos estructurar, dado que la esencia de esta Bienal latinoamericana, al contrario que otras bienales que conocemos, no está tanto en obras, sino en perfiles. Cito directamente, por así decirlo, de sus intenciones. Me parece que dice algo así como: pretende presentar en España a jóvenes arquitectos latinoamericanos, de manera que funcione casi como una suerte de intercambio de conocimiento, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Casi, dado que nos han presentado obras muy distintas entre sí, se puede extraer alguna conclusión común, pero creo que sería más interesante hablar de perfiles o de situaciones profesionales o de una serie de cuestiones que creo que pueden unirnos de cierta forma. Esta mesa, que está metida dentro de un ciclo de Casa de América, que se llama Miradas Cruzadas, como decía José Antonio Doria al principio, tiene una característica, es la única. Ha venido antes Tatiana Guilbá, ha venido Giancarlo Mazzanti, en este caso es la única que tiene el adjetivo joven delante, ¿no?, y que de alguna manera también define la propia Bienal. Podríamos empezar un poco por ahí, ¿no? Y a mí siempre que oigo la palabra joven me pongo un poco nervioso, porque lo entiendo casi como una suerte de cosa para lo que no hay que hacer absolutamente ningún esfuerzo. O sea, ser joven es fácil, eso viene dado por defecto, por decirlo de alguna manera. Me parece un poco escurridizo, porque en ocasiones, durante años, en España o en algunas situaciones, he utilizado como sinónimo casi de inofensivo, ¿no? Yo creo que podríamos empezar hablando de qué significa para vosotros ser un arquitecto joven en vuestro país y, de alguna manera, cuáles son las oportunidades y dificultades que os habéis ido encontrando como arquitectos jóvenes. No sé si el turno de intervención podría ser casi tal y como hemos ido hablando. Primero Héctor, después Mateus y por último Santiago, y le dejamos descansar. Y después, si queréis, vamos cruzando entre todos diversas opiniones. Héctor. Perfecto. A ver, hay dos, pero diría 3 lecturas de ser un arquitecto joven en Lima, en el Perú. La primera es este compromiso que normalmente, o esta responsabilidad que se le lanza a los jóvenes,
que nosotros sentimos en un momento y después de hacer el libro, medio que nos desprendimos de eso. Esta responsabilidad de que el joven tiene que salir al mundo, más o menos a replantear los estándares de la vida y como que a partir de acá empieza todo de nuevo. Nosotros pensamos completamente lo opuesto. De hecho, pensamos así cuando salimos y cuando hicimos el libro nos dimos cuenta que estábamos muy equivocados a nuestra manera de verlo. Lo único como plataforma base era esta primera experiencia, ¿no? Entonces, eso esta responsabilidad que creo que la sociedad, en fin, está como a cargo de esto. Lo segundo, verlo como una oportunidad porque no hay nada definido a priori de cómo ser arquitecto. En el Perú y en Lima hay 1.000.000 de maneras de ser arquitecto. No es solamente hacer proyectos. De hecho, Aldo Rossi dijo una frasecita que es bien interesante, que dijo algo como que si quieren aprender a hacer arquitectura, váyanse a trabajar a un estudio de arquitectura, métanse a trabajar y van a ver cómo es hacer arquitectura. Pero si quieren aprender a ser arquitectos, hagan un libro. Entonces, te da un poco la distancia de esta responsabilidad entre fabricar y pensar. Y cómo pensar y fabricar, si se empiezan a vincular, los horizontes son otros. Y en realidad para completar esta idea que es que es además una responsabilidad, ¿no? Nosotros hemos tenido varias discusiones pues, que nos dicen, oye, pero tu arquitectura es como muy tranquila, ¿qué te pasa si tú tienes 32 años? Y es porque nosotros entendemos que esto es una responsabilidad. Ser arquitectos no es divertido, ser arquitectos no es, no sé, así lo vemos nosotros. Ser arquitectura es la profesión más hermosa que hay en el mundo, pero es a la vez la más difícil. No hay una sola definición establecida de la arquitectura. Hay 1.000.000.000 de definiciones de qué es arquitectura. Nosotros tratamos de esbozar una idea, no tanto definiéndola, pero tratando de conectar. Y esta responsabilidad, nosotros enseñamos, somos profesores también, profesores bastante jóvenes en realidad en Lima. Y siempre pues nos dicen, oye, estás aprendiendo de tus alumnos, ¿no? Y nosotros tenemos una reacción, o te estás divirtiendo como profesor, ¿no? No, de hecho es un montón más de responsabilidad. Estás formando a gente. Entonces, esta responsabilidad, esta mochila, no nos deja divertirnos. Entonces asumimos que la arquitectura es una cosa seria, es una cosa que no nace con nosotros, que empezó hace 1.000.000.000 de años con la cueva, en fin, ya todo el mundo sabe ese tema. Y la entendemos como es. Y tratamos de ser como bastante pragmáticos con esto, ¿no? Pero si no os divertís, sufrís. No. Al contrario, digamos, los espacios que hay para conversar de esto eso es algo bien interesante, esa polaridad, ¿no? Yo no creo que no encontramos digamos, ser responsable y no divertirte no es equivalente a sufrir, ¿no? ¿Por qué es negativo lo de ser divertido? ¿Qué? ¿Por qué lo ves como algo tan negativo? Porque no es divertido. Sí, porque digamos que no hay... Si no es divertido sería No, aburrido. hay como pasión, hay como emoción, hay como disfrute, hay como... No hay esa condición, tal vez la palabra, siendo más preciso, no hay juego, no hay esta condición en nosotros de buscar como... Sí, no la hay. Hay más una cosa más científica, ¿no? Una búsqueda más consciente, científica.
Mateus, ser arquitecto joven en Brasil. Bueno, voy a empezar con algo que Héctor ha dicho, que para nosotros también es muy parecido, que Gustavo, a veces empezamos nuestras charlas con una frase de Louis Kahn que dice que un edificio no es un milagro, un edificio es un resultado de mucha lucha, ¿no? Y para nosotros en Brasil, creo que en Latinoamérica en general, hacer arquitectura es un acto muy difícil, no solamente por las condiciones económicas, sino que condiciones sociales que aún hay en varios países que son comunes a Brasil, comunes a Perú, Ecuador, pero al mismo tiempo, como usted había dicho antes, nosotros buscamos verlo como una tierra de oportunidades aún con todo que hacer todavía. Entonces, para nosotros tenemos una visión, por lo menos yo tengo una visión muy optimista de lo que se puede hacer todavía. Para nosotros es una responsabilidad a más trabajar en Brasilia, ¿no? Que Brasilia es como el símbolo de la modernidad brasileña y el símbolo del máximo de la producción de Oscar Niemeyer y Lúcio Costa y los otros modernistas también. Entonces, por ejemplo, a nosotros no nos gusta vernos como una copia de aquello o como una... Oscar Niemeyer no hizo escuela, no ha enseñado en la Universidad de Brasilia, sino que nosotros aprendemos con sus obras por verlas todos los días, ¿no? Por caminar por ellas, por llevar a la gente, por ver esa relación que la ciudad tiene con el paisaje. Entonces, a nosotros nos gusta creer que nuestra arquitectura tiene más que ver con esa relación con el paisaje que con las formas, porque las formas creemos que son inimitables como algo así. Y para nosotros, para hacer arquitectura en Brasil es como... es un juego de invención, yo diría, porque la oficina de arquitectura clásica, como nosotros la conocemos en la escuela, no existe en Brasil, nunca ha existido. Tal vez algunas en São Paulo, en las ciudades más grandes, pero las ciudades más pequeñas como Brasilia, es una actividad que exige muchas ganas. Tienes que tener muchas ganas de hacerlo, porque tienes que buscar a los clientes casi al cuello, tienes que convencerlos de la importancia de hacerlo. A veces, por ejemplo, cuando creemos que un proyecto es importante para nosotros como aprendizaje, nosotros lo hacemos en el precio más bajo posible para que podamos hacerlo y podamos enseñar a la gente qué puede ser hecho, ¿no? Y al mismo tiempo tienes que también mantener una oficina que en nuestro caso nosotros no enseñamos, somos solamente arquitectos, entonces hacemos proyectos de interiorismo, casas de perros, y todo proyectos pequeños, instalaciones y todo junto. Y al mismo tiempo creemos que, a pesar de que es una cosa que es una necesidad, para nosotros también es un aprendizaje diario. Esa cosa de cómo hacer una oficina de arquitectura funcionar en Brasil. Y cuando venimos aquí vemos que otras prácticas, ¿no? Que son totalmente diferentes unas de las otras, cuando comparamos entre los compañeros que vinieron de México, Perú y Ecuador, vemos que cada uno tiene su fórmula diferente. Y es interesante porque cada uno encuentra su forma de hacer arquitectura en sus dificultades. Y en Brasil vivimos un momento actual que tuvimos un gap de arquitectura durante la crisis muy grave que tuvimos en los 80, 90. Y nuestra práctica empezó justo a finales de los 90. Entonces empezamos nuestra práctica cuando la economía empezó a mejorar, pero aún era muy mala. Entonces teníamos que hacer de todo, teníamos que hacer design gráfico, teníamos que hacer un montón de cosas y al mismo tiempo vimos que aún hay posibilidades de hacer un montón de cosas. Pero yo te diría que en Brasil hacer arquitectura no puedes, así, para hacer buena arquitectura, nosotros no podemos quedarnos solamente en la oficina, tenemos que salir, tenemos que hacer política también, porque no es una sociedad que aún da la valoración que nosotros queremos que la arquitectura tiene que tener en el país. Entonces, participamos de instituciones fuera de la oficina, hacemos un montón de trabajo que nos paga, porque sabemos que si no lo hacemos, la arquitectura pública en Brasil nunca va a tener el papel que tuvo en los 60, 70. Eso se ha perdido. Entonces, es una lucha diaria. Pero para nosotros es un desafío así, muy grande, es muy ¿cómo te diría? Yo diría que la palabra es optimismo. Nosotros somos optimistas. A mí me ha interesado mucho porque Héctor al principio presentaba su primer trabajo, que era ese libro, decía que era su primera obra, aunque no fuera una obra construida. Tú estás hablando que vosotros os dediquéis a un montón de cosas que os ayudan de alguna manera a construir. Sí. ¿Dónde ponéis el límite de lo que llamáis arquitectura y de lo que no es arquitectura en vuestro trabajo, necesariamente?
Una buena pregunta. Héctor, puedes empezar todavía, Yo primero, como queráis. el Así dejamos límite el caso un poco entre lo que no es arquitectura y lo que es arquitectura, la verdad es que no lo hay, creo. No lo hay. Creo que nosotros, por eso empecé diciendo, no solamente el libro, nosotros apoyamos, digamos, esta plataforma que entendemos como la oficina, y una de las patas es la docencia, otra pata es la investigación, otra pata son los proyectos, otra pata son, en fin, las asociaciones. Es gracioso porque tenemos las mismas, en fin. Pero nosotros entendemos la oficina como una mesa con 4, 5, 6 patas. Y es una mesa que se agranda y se achica, y en realidad lo que nos interesa es que hay una plataforma que está vinculando las patas, ¿de acuerdo? Entonces, esta plataforma es al final la arquitectura. Entonces, el límite al final es ninguno. Sí creo que todos se retroalimentan. De hecho, la charla que dimos allá en Pamplona, pretendimos vincular los proyectos, o sea, no contarlos en un orden cronológico, sino más en un orden anacrónico, ¿no? Que tú entiendas cuál es la conexión que hay entre los proyectos y cómo una investigación de un concurso público para desarrollar una ciudad puede vincularse con la práctica de hacer una casa doméstica en el desierto del Perú. Esa relación que hay entre las cosas, y cómo el libro, que es una investigación inicial saliendo de la universidad, no sé qué, puede ordenar y puede esbozar una estructura inicial en este momento para poder explicar lo que hacemos. Entonces, esta relación que hay entre las cosas, que es el cuadrito, el último cuadrito que vimos, es genial porque nos permite entender en verdad que no hay esto es esto, esto es lo otro, es todo una sola cosa, ¿no? Entonces, diría que no hay un límite en nuestro trabajo, por lo menos. Yo estoy de acuerdo. Así, nosotros nunca supimos así decir cuál era el límite, sino que nosotros queríamos que, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, tenemos dos cuestiones importantes. Una es una cuestión pragmática también, porque el facto de tener un montón de actividades juntas en la oficina nos ayuda a pasar por momentos de crisis que en Brasil siempre existen. Así, siempre que nunca hemos tenido periodos tal vez, no sé, yo nunca he conocido periodos que nosotros estuviéramos fuera de una crisis. Siempre hay una crisis. Entonces, en Brasil, el facto de tener una oficina que hace un montón de cosas diferentes es bueno, así, porque cuando una parte va mal, o no hay trabajo, por ejemplo, la otra parte hay trabajo. Entonces, hay trabajo en alguna parte siempre. Entonces, siempre intentamos hacerlo para mantener la estructura. Y al final, creemos que esas actividades, por ejemplo, dibujar, nosotros estamos haciendo ahora una conversión de una casa de un arquitecto muy famoso que trabajaba con Oscar Niemeyer, una casa existente. La estamos recuperando en el comienzo. Entonces, es un trabajo que nunca hicimos antes. Y es un trabajo que nos informa, es como un aprendizaje también. Entonces, nos gusta ver este trabajo como, por ejemplo, un trabajo de un departamento que es más interiorismo que arquitectura. Para nosotros es una cosa más de escenario, tiene un tiempo diferente. También informa lo que hacemos en la arquitectura. Entonces, estoy de acuerdo con Héctor, que esas cosas son totalmente conectadas entre ellas. Santiago, soy arquitecto joven en Ecuador. Sí, yo creo que ser un arquitecto joven en Ecuador es estar a la expectativa. Esa expectativa de las personas adultas, se podría decir, ¿no? de los grandes, que podríamos decir, porque quieren que estrechemos esa brecha de falta de actuación, de esa mala intención. No sé desde qué punto los jóvenes somos vistos como este elemento de no actuar el momento adecuado, ¿no? Entonces, yo creo que la respuesta y que las revoluciones desde el pregrado que he estado se las hacen con obra, con conocimiento. O sea, es como que la intención mayor, no lanzando piedras ni con esos argumentos, sino construyendo. Y es una estrategia que ha funcionado en el estudio, ¿no?
cómo han ido creyendo y cómo el estudio se ha ido fortaleciendo ante una comunidad, ante una sociedad, ante un país, ahora ante el mundo, es con obra. Esa es la respuesta, ¿no? Y esa expectativa es la de ser joven arquitecto en el Ecuador. Con respecto a lo que se hablaba de que si la arquitectura debe tener un límite, creo que hay que entender el pensamiento cuando Aldo Rossi nos menciona de que no necesariamente es la obra del libro, sino que es entender cómo la arquitectura es desde la mirada hasta cómo todo su cuerpo entero se conjuga como una propiedad a actuar, ¿no? Actuar en un espacio, actuar con la mirada leyendo o mirando un cartel o una tarjeta de presentación. Entonces, la arquitectura tiene como que una escala desde la mirada, desde lo micro hasta lo macro, que es actuar en el paisaje en la escala territorial. Me gustaría plantearos una cosa que, de alguna manera, también desde el punto de vista de arquitectos jóvenes europeos, se puede entender con cierta facilidad. Cuando uno es arquitecto joven, por ejemplo, en España, entiende que existe una serie de vías o de vehículos que permiten acceder a esa cosa como tan importante que es tu primer encargo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En España existen, por ejemplo, concursos públicos que abarcan a toda la Unión Europea, como Europano, es muy común y es algo que vosotros de manera puntual también habéis hecho, la vivienda unifamiliar como el laboratorio. Antes habéis hablado como el sitio de pruebas y tal, y podríamos utilizar ya la palabra laboratorio. Casi antes de pasar como a temas más específicos, sí me gustaría preguntaros un poco cuál es vuestra vía de acceso a los encargos, o si como, vamos a intentar hacer la pregunta un poco más perversa, si como arquitectos jóvenes esa juventud supone un problema a la hora de acceder a encargos, entre comillas, oficiales o de cierto tamaño. Si la juventud es un problema de puesta en cuestión, por decirlo de alguna manera. Si queréis, podemos invertir el orden. Empezamos por Santiago. Mateus, te sigue tocando segundo, ya que hemos conectado. Sí, es esta idea de encargar una obra, ¿no? Pienso que en nuestras ciudades, ¿no? En Latinoamérica es ser híbridos, ¿no? Esta condición de no directamente participar en un concurso, sino también hacer el encargo de un recomendado o de un familiar o también la idea de trabajar en un pequeño escaparate o tienda. Entonces, ¿qué es lo que pasó con nosotros? Kenny estaba dando clases en la universidad, entonces decían que era un poco loco, ¿no? El profesor loco, y lo recomendaron, ¿no? Entonces un sobrino que estaba estudiando con él le recomienda a la prima y le dice, ¿sabes qué? Aquí hay un profesor que puede construir tu casa. Entonces ella llega a la oficina y dice, quiero que me construyan la casa, nuestra primera obra, ¿no? Entonces nosotros como respuesta le dijimos, permítanos, déjenos ver los planos, y entonces le dijimos, perfecto, pero no podemos construir eso porque realmente hemos hecho una evaluación en base a presupuesto, a cómo usted va a habitar la casa y nosotros queremos hacerle una propuesta y esa propuesta va a ser esta. Y a la semana pues estuvimos haciendo el contrato de... ¿A qué va esto? A esa idea de que uno hace gestión del proyecto, ¿no? O sea, si tiene la oportunidad, tratar de cogerla y desarrollarla de la mejor manera. Mateus. Yo estoy de acuerdo con la parte que dice, estábamos conversando también con otros arquitectos. En Brasil, por ejemplo, normalmente cuando vamos a conversar con posibles clientes, nunca le hablamos sobre arquitecturas directamente, sino que es muy importante allá, la gente le da confianza si conoces el proceso constructivo, si tienes el control del presupuesto, por ejemplo. Entonces, para nosotros fue muy importante antes, ¿no? Y después también durante la práctica participar. Te has hablado mucho de presupuestos. Sí, es una cosa que para nosotros es así, de principio ya empezamos con eso y sabemos cuánto, así, con la práctica hoy sabemos casi siempre cuánto se va a quedar al final. Y eso para nuestro contexto es muy, muy importante. Lógicamente la arquitectura está ahí siempre, desde el principio, pero como aún no es una cultura, conocer arquitectura, lógico que estábamos hablando el otro día, el cliente después entra y a él le gusta el espacio, pero como es una cosa muy subjetiva, nosotros intentamos poner
por ejemplo, probar que podemos hacerlo por el presupuesto que tiene, por el bajo presupuesto, casi siempre. Por ejemplo, ese edificio que enseñamos, POSEAD, cuando nos vino a buscar el cliente, era un amigo, tenía un presupuesto bajísimo, entonces tenía que hacer eso por un programa de gobierno, por ejemplo, que le daba el terreno por condiciones, y le dijimos, ok, podemos hacerlo por ese presupuesto. Entonces empezamos era un presupuesto casi imposible, ¿no? Entonces eso fue mucho más importante. No quería ver las fachadas, no quería ver el proyecto. Al final vio y le gustó, pero para nosotros fue importante saber el presupuesto y cómo los métodos constructivos. En Brasil no hay concursos todavía. El Colegio Brasileiro de Arquitectos tiene 3 años de edad. Se ha creado hace 3 años atrás. Entonces uno de los trabajos que yo hago, por ejemplo, allá, es trabajar en una institución que promueve una ley en Brasil, ¿no? Entonces hay mucha discusión. Hay unos concursos, pero son muy pocos, y adentro de esos concursos son muy pocos construidos. Entonces yo te diría que es una forma de accesar al mercado, porque es muy difícil y son muy pocos concursos. Entonces estamos trabajando allá para cambiar la situación, y eso es una de las cosas más importantes que hacemos en el momento. A ver, en nuestro caso, nosotros somos 4. Cualquiera pensaría que tendríamos más 4 trabajo. veces más posibilidades. La verdad es que no es real. Entonces se genera esta voluntad que es algo que se ha mencionado, que es cómo se consigue trabajo. Nosotros pensamos que la oficina, una de las patas es el diseño, ¿no? Nos gusta pensar que podemos ser arquitectos todistas, que piensan, digamos, o que pueden desarrollar un proyecto de arquitectura de primerísima calidad, o que pueden escribir un libro, o que pueden hacer un concurso, o que pueden generar una investigación. Esto en realidad, más que complejizar, abre una gran posibilidad de este primer encargo. Entonces yo quisiera como cuestionar un poco por qué se habla del primer encargo. Porque nosotros pensamos que hay un montón de maneras de hacer arquitectura, a través de un libro, a través de una investigación, a través de hacer crítica arquitectura, ¿no? Crítica arquitectónica, en fin. Entonces, en Lima, en realidad, hay jóvenes como nosotros que están haciendo, cada uno en su canal, arquitectura. Y que en realidad, la parte de hacer un proyecto, genial, todos queremos hacer proyectos, pero esto en realidad, al final de cuentas, hace como un cuello de botella, en realidad, ¿no? Cuando en verdad las oportunidades están súper abiertas. Dicho eso, como que ese panorama así medio genérico de cómo creo que hay un primer encargo, si cuestiono un poco esta idea de por qué un proyecto es siempre un edificio construido, ¿no? ¿De acuerdo? Pero dicho eso, siempre hay, el primer encargo pues siempre es la familia, el segundo son los amigos de tu hermana, el tercero es el primo que fue a la casa de tu hermana, y así, ¿no? Entonces hay toda una cadena bien marcada. Nosotros no tenemos acceso a proyectos de escala urbana, pero los concursos son una oportunidad fantástica para trabajar temas de ciudad, que al final de cuentas es un poco para lo que estamos, ¿no? Para transformar un poco nuestras ciudades. Nosotros tratamos de hacerlo por ahora a través de proyectos específicos, en cosas construidas. Y estamos empezando a hacer algunos proyectos de escala urbana. Algunos de los proyectos que hemos mostrado han sido concursos, ¿no? Son concursos que hemos quedado terceros, al final de cuentas se hacen 40 concursos y agarras un segundo premio, ¿no? Es parte, por eso digo, eso a nadie le puede parecer divertido, a nadie. Perder 39 concursos, en fin. Pero es un espacio ideal. Nosotros tenemos una organización también en Lima, algo parecido a lo que tienen allá en Brasil, y acabamos de ganar un primer concurso de escala
pública. Porque los concursos en realidad de arquitectura pública están prohibidos por ley en el Perú. Por ley. Tú tienes que ganar un concurso por tu número, por un precio, por un valor. Tú dices, ¿cuánto va a costar mi edificio? 1 millón. ¿Cuántas aulas hay en esa escuela pública? No sé. 1 millón. Entonces hay uno que te dice 999 y gana. Esa es la forma de conseguir proyectos en el Perú. Es un desastre y en eso estamos trabajando para cambiar las normativas. Pero lo que quería decir es que la parte de concursos es una oportunidad para jóvenes ideal. Y finalmente, para cerrar, la idea de hacer estas entrevistas con el libro nos permitió empezar a tener conexiones con algunos de estos arquitectos que eran como mayores y tenían sus estudios y no tenían dónde desarrollar sus proyectos. Entonces nos pedían a nosotros, oye, tengo un concurso al cual no van a pagar, si ganamos las condiciones son las que yo pongo, pero necesito que alguien me lo diseñe o que me lo dibuje. Y nosotros al comienzo éramos mano de obra de estos grandes arquitectos y en verdad empezamos a entender pues, que la universidad no enseñaba mucho y que las papas queman en la calle, ¿no? Entonces, pero estas relaciones empezaron a ser bastante bien interesantes. Entonces empezamos a trabajar concursos con ellos, a dibujarle primero, de ahí pasamos a ser asociados de ellos, después ya nos invitan a nosotros y ellos entran con nosotros, pero esta relación que hay entre... Y ahora lo dibujan ellos. Para no, esta relación que hay entre alumno, arquitecto, arquitecto, alumno que aprende del maestro y el maestro, nosotros creemos en esa verticalidad. Por eso decía que eso también lo implantamos en la docencia. Creemos que hay una línea vertical, no horizontal. Eso es nuestra forma de ver. Entonces, porque es el único lugar donde en verdad hemos aprendido. De alguna manera lo has respondido antes, creo que contabas al principio que tú salías un poco de la escuela con la idea de que cambiarlo todo y luego después al hacer el libro te diste cuenta que no era exactamente así. Me interesa mucho la idea del libro porque de alguna manera puede introducir otra relación, otra cuestión con respecto a lo de ser joven. Son una serie de entrevistas, digamos, a los arquitectos de una generación posterior. Tú hace un instante hablabas de la sombra de Niemeyer o cómo la sombra de Niemeyer era tenue porque al final de cuentas era alguien que no había estado metido en la academia en Brasil. Pero sí me gustaría, desde ese punto de vista de la posición de un arquitecto que ocupa una posición de arquitecto joven en tu país, entender cuál es vuestra relación con generaciones superiores. Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, aquí en España sí existe algo muy claro que son los linajes arquitectónicos. Todos tenemos en la cabeza maestros que han engendrado, entre comillas, arquitectos que, pues el caso, por ejemplo, de Rafael Moneo, Contuñón y Mansilla, que a su vez van generando toda una serie de pequeñas generaciones o de pequeños... Es una suerte de árboles genealógicos, para que se nos entienda. Sin embargo, existe por otro lado arquitectos que intentan dinamitar eso, que salen de la nada y que evidentemente no tienen ese árbol encima, que por un lado les pesa, por otro les protege y que de alguna manera intentan establecer vuestro camino. Me gustaría entender y que explicaseis también, en referencia a vuestros propios países o cada una de vuestras propias culturas, cómo es esa relación con las generaciones que vienen por encima, si existe ese peso o no. Como tengo muchas ganas de responderte, empiezas tú y si quieres seguir así. Mateo, usted sigue tocando el Eso es lo loco, cuando vienes a Europa o cuando vas a otro lado, donde existe algo armado, es fabuloso. Los latinoamericanos, por lo menos en lo que nos toca vivir a nosotros en Perú no hay nada. ¿Entiendes? No hay ningún árbol de nada. Lo único que existe es Juvenal Baraco, Enrique Siriani, y si digo esos nombres, ninguno debe conocerlos. Entonces, dicho eso, la media no existe. Entonces, no es como que nosotros estamos por construir esos personajes más que porque no existen. Es una construcción cultural. Exacto, o sea, de hecho, nuestra oficina, digamos, está armada en esa línea. Como no hay un referente, ¿cuáles son? Porque en esa relación, en ese panorama que vimos, esa línea de panorama que había en el libro, está algo que nosotros empezamos a entender. Y te das cuenta que hay mínimas relaciones, pero no las hay directamente. Nosotros hemos tenido una experiencia académica muy importante con Enrique Siriani, que es
un arquitecto peruano formado en el Perú, que ha formado a muchos arquitectos en Francia durante 40 años y que ha hecho proyectos en Francia y que ha hecho proyectos en Lima y que ahora está de vuelta en Lima. Y él de alguna manera, te diría que a través de otros arquitectos como Jean-Pierre y Sandra Barclay, Jean-Pierre Cruz y Sandra Barclay, que también son los arquitectos que de alguna manera cogen esta línea, hay estas ideas, en fin. Entonces, nosotros tratamos como que de reestructurar algo que no existe. O sea, partiendo de la nada, que es como nosotros lo vemos, nada arquitectónica, ¿no? Es como en Lima, también hablamos a veces nosotros cuando nos dan un concurso y el 80% de las propuestas es explotar el sitio, o sea, más o menos dinamitar la propuesta. Es justamente lo opuesto a lo que creo que se debe hacer, o lo que creemos que se debe hacer. Se debe más bien construir un panorama común para sentar las bases mínimas. Hay tantas diferencias en Lima que nosotros estamos por construir. Y en ese construir pensamos que estos vínculos hay que fabricarlos, ¿no? No los tenemos, es decir, hay que fabricarlos. En tu caso tienes un país que tiene una tradición mucho más Sí. armada, por así decirlo. Sí. No sé si pesante. Sí, yo le conozco a los arquitectos mayores de Perú por su libro. Leí el libro estaba muy bueno y les conocí por el libro. Pero sí, en Brasil es una herencia sí, muy fuerte que tenemos y unos maestros que siempre estudiamos en la escuela. Pero en Brasil específicamente, la escuela donde estudiamos yo, Daniel y el otro socio Enrique, no tuvo, por ejemplo, cuando empezó la construcción de Brasil, Oscar Niemeyer ahí, João Figueiras Lima, otros arquitectos muy buenos que estaban en la ciudad, empezaron a construir la escuela, después vino el golpe militar y todos ellos se fueron. Entonces no hubo una continuidad en la escuela de Brasilia. A pesar de que el edificio de la escuela es, creo que, una de las obras maestras de Niemeyer que poca gente conoce, pero la escuela, la tradición de enseñanza no ha quedado. Entonces para nosotros, cuando entramos ahí, teníamos profesores que habían trabajado con ellos en la construcción de Brasilia, otras construcciones de otros sitios, pero no tuvimos un peso, no sentimos ningún peso, como por ejemplo vemos a veces que la Escuela de São Paulo tiene una tradición mucho más fuerte que la de Brasilia. De Brasilia, entonces, nosotros lo que sentimos es una responsabilidad mucho más grande por el símbolo que Brasilia significa para la gente en Brasil. Entonces, buscamos interpretar, a nosotros nos gusta la idea de Brasilia, cómo fue hecha, en el medio de nada, como un sueño, como una aspiración por el futuro. Nosotros vivimos ahí en el centro de Brasilia, es una inspiración constante, pero al mismo tiempo nuestro desafío hoy es pensar en Brasilia de futuro, que ya es una metrópoli de casi 3 millones de habitantes y con muchos problemas como otras ciudades brasileñas. Entonces, para nosotros buscamos aprender esta visión, como decía antes, optimista de un Brasil. Brasilia para nosotros significa una visión optimista de Brasil. Cómo Brasil podría ser en el futuro, su imagen de futuro. Entonces, para nosotros tenemos esta imagen en la cabeza, pero no directamente las obras de arquitectura que vemos ahí, que son las obras maestras de Niemeyer, o las obras maestras de otros arquitectos que estaban ahí también. Menos la arquitectura en sí, sino que algunos detalles, algunas cosas, pero más su relación con la gente, con el paisaje, con el ideario, creo. Entonces, para nosotros, a pesar de ser una responsabilidad muy grande trabajar en la misma ciudad que están esas obras, no tuvimos maestros que nos dieran no fueron así muy como, no era una escuela dogmática, por ejemplo, una escuela muy abierta y muy pragmática también. Entonces, eso nos ha ayudado. Santiago, ¿cómo es ese contexto en tu país? Bueno, a ver, Ecuador realmente es como un país desconocido en sus elementos de arquitectura moderna, pero en realidad existe. Se tiene la presencia de Gilberto Gato Sobral, un arquitecto uruguayo, que llega, construye con otros socios lo que diseña el campus de la Central. Del campus de la Central se estudian otros arquitectos jóvenes, en los cuales ya la primera generación es Milton Barragán, de la obra que les hablaba, de la Ciespal,
del Templo de la Patria, del Hotel Egipto Colón, con Ovidio Wappenstein. Entonces tenemos en Cuenca lo que es la presencia del arquitecto Malo, con la facultad de la Universidad de Cuenca, con una influencia del estudio Concan. Entonces, el problema, en cambio, de nuestro país es la falta de difusión, el mantenernos muy como alejados de la información, y también el problema de no tener una coherencia de unidad con los otros países, con los directores de los otros países, y la gente de poder mirar y también argumentar que Ecuador no es pequeño, ¿no?, como país, sino que también tiene una carga de biodiversidad, de paisaje, de territorialidad importante, ¿no?, y que la influencia de arquitectos se las estudia, pero existe dentro de las escuelas una falta de reconocimiento, y ese es un pensamiento con el que nos educa. Nos educan con no verlo a Mies, nos educan con no verlo a Le Corbusier, nos educan en no viajar y mirar la obra de la Universidad Central o de la obra de Ovidio Wappenstein. Entonces, por estos argumentos, creo que más de ego, de pensamiento y de querer, no sé, los profesores que nos educaban, pensar que la arquitectura es un acto creativo, ¿no?, y no entender el objetivo de la arquitectura, que es un servicio a la sociedad, ¿no?, ese argumento mucho más potente. Entonces eso es como, pero ahora existe ya un grupo de investigación liderado por María Augusta Hermida, en la que con la maestría de proyectos arquitectónicos lograron redibujar algunas obras arquitectónicas del Ecuador. Hay 2 tomos, entonces ya se mira la obra de Sixto Durán Ballén, un expresidente del Ecuador, pero a la vez arquitecto, que ha hecho mucha obra también en el país. Entonces, es reconocernos, nada más, reconocer esa presencia de buena obra, de obra de ejercicio diario. Es interesante porque tú antes hablabas, o has empezado tu charla hablando o dando una serie de datos con respecto a la geografía del país y con respecto a temas de clima, etcétera, etcétera. La tuya también iba orientada al principio con respecto al territorio, en 4 proyectos en el territorio de Brasilia. En tu caso no ha sido así porque iba orientada con respecto a conceptos, pero también existía como esa necesidad de observar distintos contextos. Me gustaría haceros una pregunta, o que hablásemos algo sobre el territorio de cada uno de vuestros países y la relación con ese territorio. Tú hablabas al principio de que Brasilia es un sueño, es una ciudad en medio de la nada, por decirlo de alguna manera. No sé si os ha pasado al venir a España y pasar con el avión, de repente eso es algo que a mí me chocó. Se dice mucho que España está muy llena, que está muy macizada, que se ha construido mucho, pero si lo comparas con cualquier otro país de Europa, hay unas extensiones de terreno vacías absolutamente gigantescas. Creo que en ese sentido quizás somos un punto intermedio entre lo que puede estar sucediendo en vuestras geografías y lo que puede estar sucediendo en Europa. Me gustaría que hablaseis un poco de la relación con el territorio, que en vuestro caso es muy específica. O sea, estamos hablando de una arquitectura que está, en el caso de Brasilia, es muy claro, y que hicierais alguna consideración sobre cómo os vais implantando en ese territorio. Y asimismo, si la densidad, que es algo de lo que habéis hablado al principio, es, por decirlo así, un tema de vuestro trabajo, si la densidad de las ciudades, si el trabajo sobre la densidad de las ciudades. Porque habéis hablado mucho de viviendas muy familiares, pero estáis intentando realizar edificios de mayor tamaño dentro. Sí. No sé si podríamos empezar, ahora sí, por ti. Okay. Sí, Brasil es un caso muy específico, ¿no? Una cosa que decía antes sobre tradición de arquitectura. A pesar de que tenemos esas obras ahí todas en Brasilia, es una ciudad muy nueva, ¿no? Tiene 55 años. Y entonces, bueno, hay un problema también, no un problema, es una condición específica. La ciudad toda tiene un área de preservación, la que no puedes cambiar. Entonces, Brasilia, estábamos conversando en Pamplona sobre las murallas de la ciudad antigua y cómo se rompió las murallas para que la ciudad creciera y pudiera conectarse con su parte alrededor. En Brasil esas murallas son invisibles, pero las hay, porque hay una franja ahí de espacio grande, con lo que no se puede construir nada fuera del plan original. Entonces la ciudad, el centro de la ciudad está totalmente, no congestionado porque es muy cuidada, pero alrededor de la ciudad hay una presión muy grande de crecimiento, ¿no? Entonces, este área que trabajamos, aunque sea fuera del centro preservado, es cerca de la parte de expansión de la ciudad. Entonces,
tenemos esa cosa, ese edificio también está en la conexión entre las dos. Entonces nosotros siempre discutimos, hay una discusión muy grande hoy, del plan de preservación de la ciudad. ¿Qué se puede cambiar? ¿Qué se puede, por ejemplo, mejorar? ¿No? Hay partes de las ciudades que no fueron muy bien diseñadas, muy bien dibujadas, tienen que ser mejoradas, pero ya no se pueden porque hay un plan de preservación. Al mismo tiempo, por la presión, que es muy grande, se hace un montón de trucos ahí para que la ciudad se adapte, y no son trucos buenos, son trucos que al final cambian la cara de la ciudad y la perjudican muchísimo. Entonces, es un tema que nos interesa mucho, y cómo crecer la ciudad, la diferencia de calidad de vida de la ciudad con lo que pasa alrededor, que a veces son ciudades más grandes que Brasilia. Taguatinga, por ejemplo, la que se queda cerca de nuestro edificio, tiene población más grande que Brasilia, que el centro, ¿no? Entonces, es una discusión que está en este momento ahora, estamos teniendo ahí, cómo hacer el plan y cómo imaginar Brasilia de los próximos 50 años. O sea, que ha crecido muchísimo y tiene sus problemas, y nos interesa discutirlo. Santiago, no sé si podrías hablar algo del territorio, en tu caso, bueno, Sí. en Loja ya has empezado hablando, está en una confluencia de dos ríos. Sí, la parte del territorio es importantísima, ¿no? Entender la geografía, la biodiversidad. Nuestro país es uno de los países más diversos que existe porque tiene una consistencia importante, como lo es Colombia también, por encontrarnos en toda esta zona andina, ¿no? De la cordillera de los Andes, y a la vez ocupar playa con el Pacífico y también zonas orientales, ¿no? Brasil también tiene esas coincidencias, Perú también casi lo tendría, pero la importancia de entender los pisos climáticos estos de los grandes nevados, de entender a qué altura nos encontramos, pero estamos en el centro del Ecuador, y realmente dependiendo si estás tú en Loja es distinto al estar en Quito, ¿no? Quito tiene una consideración clima de páramo. Loja tiene una consideración un poco más baja de un valle, entonces esas relaciones o estar en Francisco de Orellana, que es en el oriente, o estar en Galápagos, o estar en Guayaquil, es diferente, ¿no? Pero estar en Loja casi no es un clima tan agreste, ¿no? Ni de páramo, ni de tan costa, ni de tan húmedo. Entonces se puede resolver con mecanismos muy sencillos, una arquitectura muy potente y que tenga una climatización adecuada, ¿no? Pero a veces el pensar como un hecho muy complejo del clima, de por dónde tiene que ingresar el sol y todos estos elementos, hace que la arquitectura que tengamos planteada en la ciudad no sea saludable, ¿no? Porque no se permite entender por qué se puede poner un panel de vidrio, no solo para mirar, sino también para que ingrese calor, ¿no? Y cómo este calor puede ser un disipador en base a un muro de hormigón y sea una especie de muro trombe que calienta el espacio en las noches. Entonces son desde esos mecanismos de conocimiento que se los puede utilizar. Pero eso es por parte de la geografía, ¿no? Mateus hablaba antes, por ejemplo, el caso de Brasilia, de la relación, digamos, con esa ciudad que ya está consolidada, que tenía un plan de preservación. En tu caso, no sé exactamente si el tema de la densidad o el tema... Es un tema que ahora mismo en Europa sí tiene cierta potencia, por decirlo de alguna manera, relación con lo que existe. No sé, en tu caso, en el caso de Loja, si existe esa relación tan intensa o de alguna manera las actuaciones pueden ser algo más libres. Bueno, sí, nuestras ciudades son desordenadas. Y esto se da por políticas de falta de entendimiento del territorio, ¿no? La ordenación territorial, el urbanismo, esta idea de conservar el área patrimonial, conservar las áreas de páramo, toda esta vegetación importante, y creo que es por falta de entendimiento de quienes nos dirigen. El tema de densificar, a veces hasta en Loja es un peligro que te eleves con 4 o 5 pisos porque dice que dañas la morfología de la ciudad, pero en base a eso es lo que se desarrolla una investigación ligada nuevamente a esta estructura del máster de diseño arquitectónico con el grupo Modens, los mismos que ganan la Vía U como investigación en el 2014, en cómo ya se comienza a estudiar la ciudad.
Quito también es una ciudad que, claro, empieza con su centro histórico, su casco histórico, luego hace la nueva ciudad y luego comienza a expandirse desequilibradamente y a crear estos barrios o ciudades satélites que pues dañan la morfología, el sistema de movilidad y todo este sistema en dónde densificar. ¿Sí? Entonces es más desde un elemento de desorden, pero que se lo intenta ordenar ya muy ajustadamente. Pero en eso estamos. Héctor. Digamos, hablaría de 3 capas muy específicas. La primera es regional, la segunda sería una condición más física, territorial, y la tercera una condición social. En lo primero, en la parte regional, habría que entender que Perú funciona con 3 barras paralelas. Es la costa, la sierra y la selva. Y son culturas completamente distintas, sociedades completamente distintas, y es fantástico porque tenemos costa, sierra y selva en un país absolutamente diverso, ¿no? Nosotros nos ha tocado trabajar en la costa, a pesar de que hemos hecho unos concursos en la selva y en la sierra, pero básicamente nuestra obra está en la costa. Y hablando más en la cuestión física territorial, yo te diría que es una condición bastante particular porque tenemos la cordillera de los Andes que impide que hayan evaporación. Es una cuestión así media geográfica, pero la cosa es que viene el cielo, digamos, se evapora y por la condición, el viento trae las nubes y las montañas, la cordillera de los Andes, no permite liberar de nubes el cielo. Entonces en Lima tenemos un cielo gris, una temperatura que radica entre los 17 y los 28. O sea, es ni frío ni calor. Por eso y por ende, en el Perú, el trabajo, digamos, del vidrio, por ejemplo, no tiene ni carpintería, o sea, no tiene marco, no tiene nada. Es un clima benigno, absolutamente benigno. Llueve poco, en fin. De hecho, la mayor cantidad de arquitectura antigua, digamos, que tenemos en la costa está hecha de barro. En cualquier país o cualquier sociedad esto se hubiera derretido, pero la cosa es que como Lima llueve poco, o en la costa llueve poco, esto no pasa. Y finalmente la parte social, diría que el territorio es un territorio apropiado. O sea, en el Perú hay una serie de problemas sociales, una serie de problemas de propiedad del territorio, no tanto legales, sino esta idea de que la tierra en realidad no es propiamente limeña, ¿no? Lima está fundada por los españoles, pero en un casco bastante hermético. Entonces ha ido creciendo hacia el norte, hacia el este y hacia el sur, menos hacia el este por la cordillera, y se ha ido expandiendo con migraciones de la sierra y de la selva, ¿no? Entonces, estas migraciones que han sido hace no mucho, como que no han nacido en esa tierra. Entonces hay esta cultura aprendida de que la tierra no les pertenece, ¿no? Entonces, esto genera un montón de problemas culturales, sociales, en fin. Pero es interesante entender Lima así, como no es una Lima como establecida, con valores. Es casi una Lima en transformación, que no tiene. De hecho, su perfil no está definido. Cada vez va creciendo y viene una persona y se apropia de un pedazo de tierra porque puede, pues, si se apropia, pone sus 4 palos, tiza y en 2 años ya es dueño de la tierra. Eso es una condición rara. No sé si eso pasa en otras partes del mundo, pero eso es raro. Y como no llueve, los techos son, las construcciones son muy efímeras, muy económicas, entonces es perfecto. Entonces, y a la vez es un problema porque densificas la ciudad, el Perú es súper centralizado en Lima, producto de eso, ¿no? Todo el mundo quiere ir a Lima. Es una locura, es insostenible. Perdón, interrumpa, pero me está...